El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Corán Deo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacorandeo.org. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 3, y la palabra del Señor dice: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amantísimo Señor, en esta mañana te pido, mi Dios, que tu amor traspase nuestro corazón y cambie nuestras vidas. Amén. Cuenta la historia que una niña se quemó en un fuego en su casa, y por haberse quemado en ese fuego su cara fue básicamente desfigurada, tuvo muchas cicatrices, muchas marcas. En ese mismo fuego sus padres perecieron. Por lo tanto, a la niña la llevaron hacia un hogar de niños huérfanos. La niña se sale del tren y está en la plataforma donde los pasajeros esperan, y viene el director de esa casa de huérfanos a recibir a todos los niñitos que vendrían ahora a vivir en esa casa. Y la niña, que tiene la cara quemada, mira al director como él viene a cada uno de esos niños y les da un beso en la mejilla y los abraza. Y va al próximo y le da un beso y lo abraza. Y cuando el director llega a donde ella le dice: yo sé que mi rostro es muy feo, y yo sé que está marcado y quemado, y no me tiene que besar, solo abráceme. Viene el director, entonces toma a la niña en sus brazos, la levanta y comienza a darle besos por todo su rostro, para que ella sepa y no tenga ninguna duda de que Él le ama. ¿Tú quieres saber que Dios hizo lo mismo contigo y conmigo? ¿Tú quieres saber que nosotros estamos llenos de cicatrices horribles por el pecado de nuestra vida, pero que por la gracia de Cristo y por la cruz de Cristo Dios nos abrazó y nos besó completamente para que sepamos sin duda lo mucho que Él nos ama? El Señor nos tomó a nosotros cuando nosotros no debimos haber sido besados ni abrazados. Cuando nosotros éramos sus enemigos, destituidos, viviendo en la perdición de nuestros pecados, ahí el Señor nos abrazó y nos besó. El amor de Dios es tan grande que cuando Juan comienza aquí esta sección, mira cómo comienza el verso 1, él dice: mirad. Y nosotros se nos hace en nuestro lenguaje difícil el captar lo que esa palabra verdaderamente quiere decir. Mirad en inglés sería como decir behold. Es como diciéndonos: ve, reconoce, entiende, comprende cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Reconoces lo mucho que Dios te ama? Eso es lo que Juan pregunta aquí, eso es lo que él dice. Y yo te pregunto a ti: ¿has tú comprendido lo mucho que Dios te ha amado y lo mucho que Dios te ama? ¿Lo comprendes? ¿Verdaderamente lo guardas en tu mente y en tu corazón, lo atesoras, y es algo tan central e importante en tu vida que tu caminar es guiado por ese amor de Dios? Porque es grande, es grande. Interesante cuando dice cuál amor, Juan no puede describirlo. De la misma forma que Juan no lo pudo describir en Juan 3:16 cuando dijo que de tal manera amó Dios al mundo. Él no puede describirlo, es de una manera grandísima e incomprensible. No tiene ni principio ni tiene final. De tal manera, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? En el verso 29, el verso anterior, Juan
habla de algo por primera vez en esta carta. Y Juan nos dice que los cristianos somos que nacidos de Él. Quiere decir que somos nacidos de Dios. Y eso es una expresión que aunque Él no ha usado hasta aquí el verso 29, Él ahora la va a usar mucho en el resto de la carta. En el verso 9 del capítulo 3, en el verso 7 del capítulo 4, en el verso 1, 4 y 18 del capítulo 5, Él va a utilizar esta frase de que somos nacidos de Él, nacidos de Dios. Y esta expresión aquí de Juan, nacidos de Él o nacidos de Dios, enfatiza la verdad de que la vida espiritual del cristiano es el resultado de la obra redentora de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque Dios obró, porque Dios tomó la iniciativa, porque Dios por su amor y su misericordia dio un paso de acción. ¿Ves conmigo al libro de Tito? Libro de Tito capítulo 3. Libro de Tito capítulo 3. Y mira lo que dice en el verso 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, o sea que eso fue totalmente en esa manifestación de Dios, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso quiere decir, la iglesia, bien sencillamente, que si tú eres hijo de Dios fue porque Dios fue y te buscó. Dios fue, te buscó, te adoptó. Dios fue el que dio los pasos para venir y rescatar tu vida, para que tú no te quedaras donde estabas y como estabas y destinado a donde estabas destinado. Fue Dios el que obró, fue Dios el que tomó la iniciativa. Y ahora en el capítulo 3 de la carta de Juan, habiendo establecido en el verso 29 que somos nacidos de Dios, viene Juan y nos habla ahora de las implicaciones de nosotros ser hijos de Dios. Y eso es lo que el capítulo 3 te va a decir. Ahora que tú eres hijo de Dios, te voy a decir las implicaciones de tu ser hijo de Dios. Y nosotros vamos a cubrir el capítulo 3 en 4 mensajes. Y el primero de hoy, la primera implicación es que ser hijo de Dios cambia la vida del adoptado. Ser hijo de Dios cambia la vida de aquellos que han sido adoptados a la familia de Dios. ¿Sabes por qué? Primeramente porque el amor de Dios cambió nuestra posición. Mira lo que dice el verso 1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si una verdad bíblica y algo claro en las Escrituras, que los perdidos, los que no reconocen a Dios, que no son adoptados por Dios, es que todo aquel que no es hijo de Dios es enemigo de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice. Todo aquel que no ha sido adoptado por Dios está condenado. Muchas veces pensamos que lo que nosotros tenemos que hacer es añadirle un poquito de Jesús a nuestra vida para que nuestra vida entonces tenga gran significado, para que podamos ser felices, para que nuestra vida tenga, como se dice, su totalidad de plenitud. Sin Jesús nosotros no tenemos vida. Sin Jesús nosotros no tenemos esperanza. Sin Jesús estamos condenados. Sin Jesús estamos perdidos y somos enemigos del Dios de la gloria. Y eso no te lo digo yo, eso te lo dice la Biblia. Juan capítulo 3, todo el mundo sabe el verso 16, pero el verso 18 te dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando un niño nace y llega al punto de conciencia y peca contra Dios de su propia voluntad, en ese momento ese niño está condenado. Y ese niño crece a un adulto condenado. Y si esa persona no encuentra al Señor y cree en el Señor y se entrega al Señor, entonces estará condenado por una eternidad.
Esa es la condición del hombre hasta que Dios de su propia iniciativa y de su propio amor viene y te rescata. Y viene y te salva. Romanos capítulo 5, verso 8 al 10, él dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Que dice en el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por lo tanto, aquí nos dice claramente que nosotros, apartados, separados de Dios, apartados de la vida en Cristo, somos enemigos de Dios. Y esa es la realidad. Por eso es que Juan ahora comienza haciendo énfasis en la realidad de que somos ahora hijos de Dios. Ahora tú no estás condenado. Ahora tú no eres enemigo de Dios. Sí, ahora sigues siendo un cabezón, hijo de Dios, como yo lo soy, ¿verdad? Que tengo que aprender a fuerza de cantazo, pero aún así soy hijo de Dios y el Señor me enseña, me disciplina, me besa, me acaricia, me transforma en la medida que entonces yo camino mi vida con el Señor. Y antes de que Dios obrara, nosotros éramos hijos de desobediencia e hijos de ira. Eso es lo que te dice Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3. En aquella vida que nosotros vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero lo grande es que Efesios dice también otra cosa. Y si tú buscas Efesios capítulo 2, verso 4, entonces tú vas a encontrar que después que Pablo te escribe y te dice que nosotros vivíamos antes del Señor como hijos de desobediencia, hijos de ira, te dice ahora en el verso 4, pero Dios. Tú te das cuenta que siempre es Dios el que comienza. Tú te das cuenta que es Dios el que siempre está obrando a tu favor. Tú te das cuenta que es Dios el que viene y toma de su amor y lo trae a tu vida. Tú te das cuenta que es la misericordia de Dios la que Dios viene y te trae y con la cual Dios te baña. No eras tú. No eras lo bueno que tú eras. No eras lo que podía estar dentro de ti. No eran tus buenas obras. No, es Dios. Y el verso 4 te dice aquí, pero Dios. Aunque nosotros estamos perdidos, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros éramos enemigos, hijos de ira, hijos de desobediencia, pero ahora ha habido un cambio de posición. Ahora yo no estoy perdido, alejado del Señor, corriendo del Señor, no. Ahora dice aquí que yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Amén. Y de hecho, si yo voy al capítulo 1, verso 3 de Efesios, me dice que tengo toda bendición espiritual en lugares celestiales. Por lo tanto, mi posición cambió. Tu posición cambió. Y todo esto es posible, ¿por qué? Por el amor de Dios. Amén. Dios obró de su voluntad y cambió nuestra posición. Antes estábamos condenados y éramos su enemigo por nuestro pecado, pero ahora somos ¿qué? Sus hijos e hijas. Ahora nosotros tenemos herencia, ahora nosotros tenemos privilegio, ahora nosotros tenemos intimidad, ahora tenemos participación, protección, somos coherederos, tenemos vida eterna, ahora somos hijos de Dios. Hay una gran diferencia ahí. Hay una gran diferencia. Ahora esto va a crear una diferencia entre tú y el mundo. Porque mira lo que dice la segunda parte del verso 1 en Juan, primera de Juan. Ya que tú ahora eres hijo de Dios y tienes una posición nueva, dice aquí, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No, el mundo no nos conoce. ¿Sabes por qué? Porque todavía los que están perdidos, sin Dios y sin esperanzas, ellos tienen que reconocer y reconocerán que hay una diferencia, pero ellos no pueden verdaderamente conocerte. ¿Sabes por qué? Porque no conocen a Dios. Porque si ellos conocieran del amor de Dios, entonces podían ver el amor de Dios en ti y a través de ti.
Porque si ellos conocieran la misericordia de Dios, entonces ellos conocerían que tienen que ser misericordiosos para contigo y te verían con ojos distintos. Porque si entonces ellos conocieran a Dios y conocieran de la santidad de Dios, entonces sabrían que ese trabajo duro que tú estás tratando de hacer, alejándote del pecado, es porque proviene de Dios. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo tenía que tener mucho cuidado cómo me comportaba, porque mi papá era bien famoso en mi pueblo. Mi papá era músico, como toda mi familia, y a él lo conocía todo el mundo. No había quien no lo conociera en mi pueblo. Y la gente no me conocía a mí, pero ellos veían mi cara y dicen, no, este hijo de fulano de tal, ¿verdad? Por lo tanto, si yo hacía algo indebido, por cuanto conocían a mi papá, yo me metía en un problema bien grande, ¿verdad? Y yo me tenía que portar bien. Así mismo sucede con el mundo. Por cuanto el mundo no conoce a Dios, entonces no van a reconocer quién tú eres y cómo estás supuesto a estar viviendo. Y ellos piensan que entonces el tú vivir como el mundo vive está bien, porque esa es la normalidad. Pero aquellos que conocen a Dios, entonces conociendo los atributos y el carácter de Dios, van entonces a buscar que eso se refleje en ti. Tú tienes que reconocer que cuando la Biblia dice que fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios, esa palabra imagen en el libro de Génesis quiere decir ídolo. Ídolo. Quiere decir que un ídolo es algo que refleja una realidad de más allá. Eso es lo que es un ídolo. Algo que refleja físicamente una realidad externa. Por lo tanto, cuando la gente te ve a ti, nosotros somos los ídolos. Nosotros somos aquello que la gente tiene que ver para que entonces ellos puedan ¿qué? Ver aquella realidad que es Dios en nosotros. Es así como nosotros tenemos que vivir. Y el mundo no nos reconoce porque no conocen a Dios. Iglesia, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y tiene que haber un cambio porque hubo un cambio de posición en nuestra vida. Todo eso sucede por el amor de Dios. Lo segundo, el amor de Dios nos transformará a ti y a mí a la gloria de Jesús. Mira lo que dice el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, la segunda venida de Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es impresionante que, aunque Dios nos cambie en esta vida, y ese es el propósito de la salvación, que seamos a la imagen de Dios, como dice Romanos 8, 28 y 29, el cambio radical a nuestra vida vendrá cuando Cristo venga. Aquí el verso dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir que todavía viene mucho más. Todavía falta un poquito. No, todavía va a haber un cambio mayor. Si nosotros vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 3, vamos a encontrar a Pablo escribiéndole a esa iglesia, diciéndole las siguientes palabras en el verso 1, capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis que manifestados con Él en gloria. No te pierdas de esa última palabra. No te pierdas de esa palabra tan preciosa, en gloria. En gloria. Nosotros seremos semejantes a Cristo y no habrá pecado, y no va a haber sufrimiento, y no va a haber dolor, y vamos a ser 100% aceptables a Dios. Y nosotros le veremos tal como Cristo es, porque con el pecado ahora removido de nuestra vida tendremos total capacidad para nosotros comprenderle, responderle, amarle, adorarle. Va a haber una transformación total. Y esa transformación nos va a llevar a nosotros a vivir en gloria. ¿Sabes lo que es gloria?
Si tú miras a Isaías capítulo 6, versos del 1 al 6, te va a hablar de la gloria de Dios, pero te habla de la gloria de Dios en referencia a la santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Y qué es lo que dice después? Lleno está que los cielos de su gloria. Sí, por cuanto Dios es santo, la representación o manifestación física de esa santidad es la gloria de Dios. Por eso nosotros, cuando venga el Señor, seremos semejantes a Él. Estaremos en perfecta santidad, y por cuanto estaremos en perfecta santidad, entonces de nosotros será reflejado una gloria que le dirá a todo el universo que hemos hecho semejantes e igual a Cristo en santidad. Qué grande va a ser ese día. Jerry Vines escribió y dijo: le podremos ver tal como es, porque tendremos pureza de carácter, glorificación en el cuerpo y satisfacción en el corazón. Qué bueno va a ser ese día, ¿verdad? Qué grande va a ser ese día. Vive, iglesia, en anticipación y esperanza de ese día, porque lo que ahora no se ve, allá se verá. Y lo que tú miras ahora será totalmente distinto cuando el Señor venga. Por lo tanto, el amor de Dios transformará nuestra existencia a la gloria de Cristo. Eso le sucede a los que son quienes, hijos de Dios. Ahora, lo tercero que te dice Juan aquí, que habla de la realidad, de la implicación de que el Hijo de Dios tiene que cambiar. Ser hijo de Dios cambia nuestra vida. Lo tercero es que el amor de Dios nos motiva a vivir en santidad. El amor de Dios nos motiva y nos tiene que motivar a vivir en santidad. Verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De ser transformados en la gloria de Cristo, ¿verdad? Todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El amor de Dios no solamente cambió nuestra posición pasada, no solamente cambiará nuestra posición futura, pero el amor de Dios también nos cambia ahora. Sí, el amor de Dios y el ser hijo de Dios no se trata del pasado, no se trata solamente del futuro, se trata de lo que tú vives en este momento, en este instante. Como siempre digo, lo que tú haces le importa a Dios. Por lo tanto, el amor de Dios te tiene que motivar a ti, a tu ser como Cristo es, a tu vivir como Cristo vivió, a tú entonces moldear tus obras conforme a las obras de Cristo, a tú persistir de vivir con un corazón satisfecho como el corazón de Cristo. Juan dice: si tú vives en esta esperanza, entonces tú tienes que vivir tu vida imitando a Cristo. Esa palabra imitar es bien común en el Nuevo Testamento. Pablo se le escribe a la iglesia y le dice que tienen que ser imitadores de Él, como Él es imitador de Cristo. Porque ese tiene que ser nuestro énfasis. Tu énfasis tiene que ser cada mañana cuando vas al espejo, no mirar cómo está tu pelo. No mirar todo el maquillaje que te vas a poner para que no te vean las arrugas o te vean las manchitas o lo que sea. No mirar si estás perdiendo peso, si ese six-pack viene por ahí o no. Nada, olvídate. Cada vez que te miras en el espejo tienes que decir: me parezco hoy más a Cristo. Me parezco más a mi Señor. Porque si yo vivo en esa esperanza futura, ese es el propósito de esa esperanza futura. Pero eso no empieza cuando el Señor venga en gloria, no, eso empezó en el día en que el Señor te adoptó como su hijo. Porque te dice que nosotros somos ¿qué? Nosotros somos salvados, predestinados para que seamos conforme a la imagen de Jesús. Eso nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, iglesia, eso te tiene que cambiar. Si el cristiano impactado por el amor de Dios tiene que ser como una persona que va a un cirujano plástico, ¿verdad? Y se somete a una operación. Y cuando se acuesta en esa cama de operaciones, se ve de una forma.
Y cuando se levanta y le quitan las vendas, ahora no tiene una arruguita, no tiene una mancha, la carita está bien estiradita para atrás que no puede ni hablar, ¿verdad? Una cosa preciosísima. No. El cristiano, por el amor de Dios, camina en su vida, cambia su vida, es transformado en su vida para ser uno que deja toda mancha y toda arruga atrás. Acuérdate lo que dice Efesios 5, 23 en adelante. Al hombre que ame a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Y dice que Él la purifica para presentársela a sí mismo, que una iglesia santa sin mancha, sin ninguna arruguita. Una novia preciosa. ¿Sabes que tú eres parte de esa novia? Y yo soy parte de esa novia. Y nosotros tenemos que ser una novia preciosa. Por lo tanto, el amor de Dios tiene que impactarnos a nosotros ser movidos a santidad, a dejar nuestro pecado atrás, a cada día nosotros buscar cómo parecernos más a Cristo, a cada día trabajar más y más en nuestra debilidad. Por eso es que tenía yo una conversación con mi esposa esta semana y estaba hablando de dos tipos de pecado. Y yo le decía a ella, nosotros naturalmente tenemos debilidades. Nosotros naturalmente tenemos deficiencias en nuestro carácter. Y esos son con los que nosotros luchamos y batallamos. Esos son con los que nosotros muchas veces hasta lloramos y perdemos noches pensando en ellos. Esos son aquellos, si tú eres una persona violenta con un carácter malo, pues vas a gastar tu vida tratando de cambiar para tú no tener esas reacciones malas a una persona. Si tú eres una persona que usaba mal vocabulario, entonces vas a estar peleando para tú limpiar tu boca y para vivir una vida diciendo cosas que glorifiquen a Dios. Si tú eres una persona que vivía en la lujuria, vas a pelear tu vida viviendo, batallando para no entonces darte a esas tentaciones. Eso es lo que yo llamo los pecados naturales de nuestra naturaleza. Es como un bebé. A un bebé no tienes que enseñarle a ser egoísta. A un bebé va a ser egoísta y va a querer el juguete y se lo quita a otro y le da un cantazo si tiene que dárselo al otro para él quedarse con el juguete. Porque naturalmente el hombre es egoísta, ¿verdad? Pero hay otros pecados que nosotros nos buscamos, que nosotros muchas veces nos enredamos en ellos. La mentira, cuando sencillamente podríamos decir la verdad. Muchas veces hay unos de avaricia donde nosotros sabemos y tenemos ese momento de decisión donde sabemos, ¿sabes qué? Yo puedo vivir sin eso. Yo no necesito eso. Yo no necesito un carro de $40,000 cuando yo solamente puedo pagar uno de $10,000. Pero entramos en pecados buscados en nuestra vida. Y yo le decía a ella que nosotros tenemos que vivir una vida de santidad donde cada oportunidad que tenemos, nosotros eliminamos más la oportunidad de caer en la tentación a pecar, especialmente con todo aquello que podemos controlar en nuestra vida. Porque tu verdadera batalla es con aquellos que vienen de tu corazón y que tú tendrás mucha dificultad controlando. Deja tus energías para eso. Deja tu enfoque para esos pecados que vendrán, tú quieras o no. Ahora, yo no sé si tú prestaste atención a las canciones de hoy. Acuérdate, nosotros venimos a adorar al Señor, porque como iglesia a una voz comenzamos a orar desde que comenzamos la liturgia hasta que terminamos. Ese es el propósito de la adoración comunal, que nosotros nos unamos, unánimes, orando juntos y trayendo adoración y alabanza a nuestro Dios. Por eso todo aquel que dice yo no tengo que ir a la iglesia para adorar al Señor es mentiroso y trata de hacer a Dios mentiroso, porque eso no es lo que la palabra dice. Nosotros necesitamos ser recordados del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Hoy cuando nosotros cantábamos el Salmo, la razón por la que nosotros repetimos es porque este es el tiempo donde nosotros venimos a aprender la palabra de Dios. Y no hay mejor forma de aprenderla que cantándola. Y tenemos que nosotros tener claro en nuestra mente que hasta los cielos llega
fidelidad, la misericordia, el amor de Dios, que es incomparable, que es inmedible. Y que es en el Señor que nosotros venimos a descansar. Y que es el Señor el que va a venir a consolarnos. Y que es el Señor que en esos tiempos difíciles va a venir a tocar nuestra alma, acariciarnos con su santo y precioso Espíritu. Por eso es que tenemos que venir aquí para recordarnos, para exhortarnos, para nosotros venir y escuchar algo que yo tal vez, aunque no lo quiera escuchar, lo necesito escuchar. Y el Señor te decía hoy, grande amor sublime eterno, en la cruz murió mi bendito Jesús. Mi castigo así llevó, grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida a mi favor. Amén. Esa es la definición de amor, de hecho. Amén. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Cantábamos, maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó, nos ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. El amor de Dios es grande, iglesia. El amor de Dios es sublime, es maravilloso. El amor de Dios cambió tu posición. Ya tú no eres esclavo, tú no eres esclava, tú eres hijo e hija de Dios. El amor de Dios es lo que garantiza y te da la esperanza de que un día tú serás glorificado o glorificada con el Señor. Y es ese amor el que te tiene que mover hoy a tu vivir en pureza y santidad como Cristo lo es. Yo te pregunto hoy, ¿comprendes tú lo maravilloso que es el amor de Dios? ¿Lo comprendes? ¿Lo has atesorado en tu corazón? ¿Ha pasado de una idea o de unas palabras que se escuchan rutinariamente a una verdad que tú vives? Y una verdad que entonces te mueve a ti a tu obrar rectamente en justicia y piedad, como el Señor demanda de ti. Qué maravilloso es el amor de Dios que te escogió para redención desde antes de la fundación del mundo, como dice su palabra. Amor de Dios que te hizo a su imagen y semejanza, no te hizo conforme a otra parte de la creación, no te hizo distinto, te hizo tal justo como Él es. Amor que envió a su Hijo a morir en una cruz para que entonces tú tengas vida y tengas redención. Amor que te ha prometido que un día tú te levantarás en gloria para reinar con Jesús. Mira lo que dice la palabra ahí, Juan dice, siendo semejante a Jesús. Siendo semejante a Jesús. Y viéndole tal como Él es. Eso es amor, iglesia. Comprende lo maravilloso que es el amor de Dios. Si lo comprendes, entonces me imagino que lo has recibido. Y si no lo has recibido es porque no lo comprendes. Y yo te exhorto a que lo comprendas, a que lo atesores, a que venga y te postres frente al altar de la gloria de Dios y a los pies de la cruz y le entregues tu vida al Señor y que hagas de Dios no solamente tu Salvador, sino también tu Señor, tu Rey, tu amo. Comprende lo maravilloso que es el amor de Dios. La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Esto implica que nosotros compartimos la misma herencia con el glorioso Hijo de Dios. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Coherederos con Cristo quiere decir que las riquezas maravillosas que Cristo tiene como el Dios del universo, Él dice, aquí están a tu disposición. Eso es amor. Eso es amor. Ahora eso quiere también decir que tenemos que vivir vidas postrados frente a los reyes, porque Dios no estaba obligado a entregarse ni a darte en la medida que Él te dio, de tal manera. Por lo tanto, iglesia, te exhorto a que entregues tu vida a Él,
porque esa es la única respuesta lógica a tan grande amor. Si te estás reservando algo en tu vida para ti, le estás robando a Dios. Si estás reservándole amor para alguien en la iglesia, le estás robando a Dios. Si le estás robando del tiempo, de tus recursos que le deberías de dar para la gloria de Dios, le estás robando a Dios. Si estás atesorando pecado en tu corazón, robándole a Cristo de su santidad, porque tú estás supuesto a hacer la imagen de Él, entonces le estás robando a Dios. Por el amor de Cristo, vive conforme a Cristo. No olvides, el amor de Dios cambia la vida. Y si tú amas a Dios, tu vida tiene que ser distinta. Si es igual, entonces hoy ven al Señor. Dios te ama. Dios lo demostró. Adórale y glorifícale por su amor. Amén. Santísimo Dios, Señor, en esta mañana venimos a tu presencia, a los pies, Señor, de la cruz de Cristo, agradecidos por tu gran amor, oh Dios, y por haber tomado, mi Dios, tan grande iniciativa de salvarnos a nosotros pecadores. Oh Señor, perdónanos cuando nos desviamos de tus caminos. Perdónanos cuando nosotros, mi Dios, olvidamos, Señor, de tu amor por vivir enfocados en las cosas, mi Dios, que el mundo nos ofrece. Perdónanos, mi Dios, cuando no vivimos vidas puras, totalmente entregadas a ti, Señor. Que no te robemos de tu gloria, mi Dios. Que no le quitemos, oh Dios, a tu majestad. Gracias por hacernos tus hijos, por llamarnos, porque somos nacidos de ti. Glorifícate, oh Dios. Y en Jesús oramos hoy. Amén. Amén.